Buenos días. Ahora voy a hacer parte de lo que avanzamos la anterior clase con el Google Earth, que consistía en buscar, que podíamos buscar por nombre, podríamos buscar por coordenada UTM y por coordenada geográfica. Estos dos últimos, buscar por coordenada UTM o coordenada geográfica, especialmente el buscar por coordenada UTM, es prácticamente lo mismo que hicimos cuando ploteábamos una coordenada de forma manual. Lo voy a colocar aquí. Manualmente, a esto lo denominamos plotear. ¿Qué debemos hacer? Empezando por nombre es la forma más sencilla que seguramente ustedes la han aplicado, especialmente si usan ya la herramienta de Google Earth en su celular, ya que se puede bajar esta aplicación al celular, pero es muy restrictiva, es más como un visor simplemente y no podemos hacer muchas cosas. Por eso es importante trabajar en la computadora. En el Google Earth, antes de empezar a hacer, vamos a conocer rápidamente qué cosas tenemos. En la parte superior están los botones más importantes o las herramientas más importantes. Muchas de estas están ya desplegadas en botones gráficos. Al principio, como en todo programa, tenemos archivos que consisten en guardar, en abrir, imprimir, importar. Fíjense, las herramientas básicas de todo programa. En editar están las opciones copiar, buscar, pegar, eliminar, que también son básicas en cualquier programa. Ahora acá en ver son ya cosas muy propias del Google Earth, especialmente para habilitar herramientas o pequeñas ventanas como son estas que vemos aquí, donde dice buscar, lugares, uso de capas, también estos iconos o herramientas que aparecen como es el desplazarse, el zoom, las coordenadas que podemos observar en la parte inferior, la altura, la fecha de las imágenes, etc. Entonces eso se lo habilita en ver. Cuando nos vamos a herramienta, tenemos una serie de entradas. La más importante, la que vamos a utilizar, es la que dice opciones. En opciones tenemos la posibilidad de trabajar como una pequeña calculadora o de cambiar el sistema de coordenadas en el sector o la ventana pestaña que dice vista 3D y en el sector que dice mostrar latitud y longitud. Ahorita está como UTM, Universal Transversal Demarcator, por eso acá abajo verán ustedes que está designada la zona 20K y está también la coordenada. Sobre el 20K expliqué en la anterior clase de qué se trata, por qué aparecen las letras, pero ahorita volvemos a indicar qué es lo que está pasando. Luego tenemos también grados decimales, grados, minutos y segundos y grados, minutos decimales. El DMS que hemos venido usando en la calculadora geográfica, grados, minutos y segundos, sería la opción que deberíamos utilizar. Y le damos clic ahí, fíjense, aplicar o aceptar y ya nos cambia la coordenada. Vemos acá abajo cómo tenemos ya grados decimales o grados, minutos y segundos, mejor dicho. También, si ustedes se dieron cuenta, cuando lo tengo en vista de todo el planeta, se puede observar que cambia esta nomenclatura de la coordenada. Voy a volver al UTM, opciones, UTM, aplicar, aceptar, igualmente vuelve a cambiar y también la visual en esta vista de todo el planeta podemos observar cómo se vuelve a dividir en las zonas UTM y también aparecen las letras. Entonces aprovecharé de explicar sobre aquello. El Google Earth es un visor, es una suma o un gran mosaico de muchas imágenes satelitales y a la vez de diferentes proveedores de satélites o diferentes satélites nos proveen estas imágenes para hacer estos mosaicos. Al ser así, entonces no solamente se trabaja en zonas que serían las columnas, fíjense en los meridianos o columnas, en Bolivia zona 19, 20 y 21, sino que también lo hace en filas. Y cada fila lleva una letra. Si nos fijamos en la parte inferior, inicia desde la C, va subiendo y cuando pasa por Bolivia tenemos la fila K y la fila L. Seguimos y llega hasta el hemisferio norte con la letra X. Y si también nos damos un poco de cuenta, por aquí anda Ecuador,
todo lo que ya corresponde para el hemisferio norte sería la fila P para adelante y el hemisferio sur sería hasta la N aproximadamente desde la C. Entonces, cuando yo escuche una coordenada o lea una coordenada que supera el P, significa que estamos en el hemisferio norte para los valores del Google y algunos GPS que también me dan con la letra K, L, dependiendo. Es decir, ¿qué está pasando? Me está dando la columna y la fila, como cuando trabajamos en el Excel. En el Excel hay columnas y hay filas, ¿no? Se definen las columnas, si no me equivoco, con letras y las filas con números. En el caso del Google, entonces también tenemos filas y columnas. Las imágenes satelitales también trabajan con filas y columnas o lo que llaman en inglés background. Nada más en inglés significa lo mismo, fila y columna. Entonces, por ejemplo, siguiendo con Bolivia, para Trinidad, que está por este sector, vamos a enrectar el norte, que está por este sector, nosotros seríamos 20 sur, efectivamente, pero dentro de las filas y columnas para el Google y algunos GPS y algunos también sistemas de información geográfica van a decirnos también que es 20L. Esto no quiere decir que deja de ser 20 sur, simplemente por cuestiones de orden de sistematización de la información, lo dividen en columnas y filas, por decirlo de una forma más sencilla. Bien, a eso se refiere entonces cuando ustedes vean la zona y la letra. Vámonos a la opción, a la primera de buscar. Les mencionaba hace rato que la opción de buscar por nombre es la más utilizada, es la más sencilla. Simplemente colocamos en la casilla de buscar lo que queremos buscar, que puede ser el nombre de una ciudad, de una comunidad, de una población, de un país o de un monumento o de algo que distingue y que puede estar en la base de datos del Google, que distingue a ese país, a ese lugar que queremos buscar. Puede ser que no haya, por ejemplo, perro muerto, que suele ser un lugar que se menciona cerca de Trinidad, porque nadie lo ha colocado en la base de datos. La base de datos del Google ya viene con los principales nombres que reconoce cada país. Sin embargo, entonces colocamos simplemente el lugar. Si buscamos donde vivimos, que es Trinidad, colocamos Trinidad, siempre vamos a ver que hay muchas poblaciones similares a nuestro nombre, entonces coma podemos ponerle Beni para que busque más específicamente o también podemos ponerle Beni Bolivia. Nos van a salir más específicos y el de nosotros vendría a ser este de aquí. Le doy buscar y se va a acercar a lo que sería nuestra ciudad. Simplemente eso hay que hacer, colocar el nombre y si tenemos muchos nombres similares, colocamos coma, la ciudad, el departamento, la provincia, el estado o el país para que nos dé más específico o se acerque a lo que estamos buscando. Por ejemplo, si buscamos el Carmen hay bastante, van a salir muchos el Carmen, aquí en el Ecuador, etcétera, ¿no? En muchos lugares. Si ponemos el Carmen Beni, porque si pongo el Carmen Bolivia, hay muchos el Carmen también en Bolivia, ya me sale el Carmen el Beni. Inclusive yo creo que hay varios el Carmen en el Beni, vamos a ver cuál es el Carmen que me sale. Es el Carmen de Itenes. Esa sí está como un nombre en la base de datos y tenemos un ejemplo más. Si buscamos de otro país, posiblemente algún país lejano, por ejemplo, Atenas, en Grecia, y nos direcciona al lugar. En la práctica que viene más adelante, que es la que sí van a resolver ustedes, yo les pido que busquen algunas ciudades, poblaciones y cada alumno tenga sus propios lugares, ¿no? Para que no se repita. Les pido que verifiquen qué zona es donde ustedes están buscando. De una vez que ya llega, como en el ejemplo que ya tenemos Atenas, Grecia, nos fijamos aquí en la parte de abajo, está la coordenada y también está la zona, dice zona 34S, quiere decir que es la zona UTM 34 y al ser S ya me tengo que dar cuenta, acuérdense que de la P para adelante es hemisferio norte, que es hemisferio norte,
y que la fila es S. Sería entonces 34 norte, pero hablando de la forma que tiene de identificar con columnas y filas en Google Earth, sería 34S. Eso es lo que ustedes deben verificar. Aparte que de solo verificar, se necesita para hacer búsqueda, ya que el Google también cuando yo busque coordenadas me va a pedir esa letra para poder encontrar exactamente el lugar. Entonces eso sería la forma de encontrar por nombre y de verificar la zona. La segunda, que es por coordenada UTM, que vendría a ser lo que nosotros hemos hecho manualmente y denominamos plotear o dibujar, vendría a ser buscar una coordenada con el sistema de coordenadas UTM. Entonces verificamos o nos aseguramos que esté en UTM, es decir, que si no está en UTM, me voy a herramientas, opciones y lo coloco en UTM. Tal vez estaba en cualquiera de estas otras y coloco en UTM o Universal Transverse de Mercator. Le doy a aplicar, aceptar y ya lo tendríamos como UTM. Entonces vamos a buscar una coordenada que sea de UTM, pero que esté en otro lado, que no sea Atenas. Entonces yo por aquí, en la práctica anterior, para utilizar esas, voy a utilizar cualquiera de estas coordenadas. Bueno, esta es una de las prácticas. Lo importante es que sea una coordenada real. Aquí tengo este y norte. Este lugar es el Beni, me parece que es la de la carretera Magdalena. Entonces voy a copiar, como cuando nosotros buscábamos en la hoja para saber dónde caía la coordenada. Ahora lo que voy a hacer es copiar la coordenada pero antes de eso, ¿qué herramientas voy a utilizar o qué herramienta es la que utilizo para hacer la búsqueda de coordenadas UTM? Es este chinche que ustedes pueden observar acá, que se llama en realidad agregar marca de posición. La herramienta agregar marca de posición es una opción de punto que cuando yo lo hago o lo habilito, le hago clic, en la pantalla se coloca el chinche en cualquier parte de la pantalla, en ningún lugar específico. Se abre una ventana y me dice la coordenada y qué datos hay. Fíjense, aparece la zona donde me dice 34S, aparece el este con su denominación a lo último de este y el norte con su denominación último de norte. Lo que vamos a hacer es editar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo voy a colocar de una vez aquí. Se debe editar la coordenada UTM, sale en la ventana desplegable. Pero no solo se debe editar la coordenada, también la zona. Lo voy a copiar entonces este que había yo colocado, o había sacado de la anterior planilla. No tengo decimales, así que le dejo así nomás. Fíjense que ahorita mi Google Earth o mi computadora con el Google Earth, el decimal lo está separando con punto, entonces debo respetar eso. De repente, como algunas computadoras son diferentes, su decimal es la coma, hay que verificar eso, hay que fijarse. Ahora mi norte. Y lo cambio aquí. La zona, si es Trinidad, no va a ser 34, va a ser zona 20. Y esta S no está representándome el sur, casualidad que es S de sur, pero no, me está representando la fila S que va después de la R, antes de la T. No es la S de sur. Nosotros en Trinidad somos L, entonces le pongo la L. Qué casualidad que tenga la S y eso les haga confundir a ustedes. Pero repito, la S que me salió en este sector de Atenas es S de fila S, no de zona sur, porque esa S más bien es zona norte, porque se encuentra por arriba de la línea del Ecuador después de la P. Espero que no haya confusión en eso. Luego otra cosa, aquí en coordenada norte, nosotros, o la mayor parte de las veces, cuando se habla de coordenadas UTM,
se considera este y norte, pero para el Google los que están en el hemisferio norte es con N o norte y los que están en el hemisferio sur es con S. Entonces, como Bolivia se encuentra en el hemisferio sur, le va a colocar S. Eso hay que tener cuidado de colocar correctamente. Le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, si he configurado bien mis datos para encontrar mi coordenada, desaparece porque obviamente ahí no es donde está. Está acá a la izquierda. Ahorita dice marca de posición. Me olvidé de colocarle un nombre, pero así aprovechamos de editar. Me posiciono sobre ese chinche que sé que es el que corresponde a la coordenada que estoy buscando. Le doy botón derecho. Le digo cambiar nombre y le voy a poner, creo que esto es por Magdalena, carretera Magdalena, enter, ya está editado, entonces ya sé qué lugares. ¿Qué es lo que se hace para poder encontrar la coordenada que ya hemos colocado? Me posiciono sobre el nombre o sobre lo que corresponde, botón derecho, y hay dos opciones. Dice indicaciones desde aquí, indicaciones hasta aquí. Hay algunos Google, algunas versiones que no tienen esta opción, especialmente las más antiguas, pero el Google Earth Pro sí la tienen, por eso es que deben bajarse el Google Earth Pro. Entonces dice indicaciones desde aquí, indicaciones hasta aquí. Primero aprieto indicaciones desde aquí y luego voy a apretar indicaciones hasta aquí. Entonces empecemos, indicaciones desde aquí, vuelvo a posicionarme, indicaciones hasta aquí sería después. Y espero un rato y el Google busca la coordenada y me lleva al lugar. Efectivamente, no es la carretera en sí, porque esto es un banco de préstamos, pero la carretera se encuentra por aquí, por este lugar. Aquí está la carretera. Esta es la carretera a Magdalena y yo, como parte de los ejercicios también, había colocado un punto como banco de préstamo que nos cae cerca de este río. Entonces, así sería la forma de encontrar una coordenada. Y vamos a completar acá en la hoja. Entonces, se debe editar la coordenada UTM como primera instancia. Luego, ¿qué se debe hacer? Con el botón derecho, utilizar las herramientas de indicaciones desde aquí y luego indicaciones hasta aquí. Esto eh, sobreponiéndonos sobre el punto editado con algún nombre, porque si ustedes se olvidan de poner nombre, siempre les va a salir el mismo nombre. Y luego que yo tengo muchos puntos con el mismo nombre es difícil, ¿no? En cuál era el punto y pierdo el tiempo. En cambio, si yo ya le coloco el punto, si no lo puse al principio de la edición de la coordenada, lo pongo después renombrándolo, me es más fácil encontrar el lugar. Entonces, con el botón derecho, utilizar la herramienta de indicaciones desde aquí y luego indicaciones hasta aquí. Sobreponiéndonos sobre el punto editado. Este vendría a ser el punto editado. Por ejemplo, yo aquí en el ejemplo anterior con ustedes hice Cochabamba. Como ya lo he colocado, ya lo he editado, ya es una coordenada que corresponde a Cochabamba y quiero ir a ese lugar, le puedo decir desde aquí hasta aquí. Espero y me lleva al lugar.
Y fíjense, esta es la ciudad de Cochabamba. Cuando se editó esta coordenada, si le damos propiedades me vuelve a salir, botón derecho, me posiciono sobre el punto, propiedades, me vuelve a salir la ventanita. Fíjense, este es 19K, K, letra que se encuentra en el hemisferio sur, K de fila, es 19S, pero para el Google 19K, la coordenada termina en el este, y en el norte termina con S porque él es hemisferio sur. Eso que expliqué hace rato, ¿no? Para el Google, el hemisferio en cuanto al norte se define, lo que está en el sur es S y lo que está en el norte es norte. No así en cualquier otro programa. Luego, ¿qué hacemos con la tercera? Coordenada geográfica. No es la misma forma que con la coordenada UTM. Para la coordenada geográfica hay que copiar en el formato de coordenada geográfica, que puede ser cualquiera de los tres, grados, minutos y segundos, grados y minutos o grados decimales, que me acepta el Google. ¿Y dónde debo hacer la búsqueda? Ya no utilizo el finche o la marca de agregar posición, sino que utilizo nuevamente la opción buscar, como cuando hicimos los nombres. En la opción buscar, y copio la coordenada o typeo manualmente la coordenada geográfica. Si busco, me voy a ir al Google y buscar algún país. Puede ser, eh, en, en, por ejemplo, en Corea, Seúl. Busco alguna coordenada geográfica. Si no la hay, me voy a entrar a Wikipedia. Normalmente ya aquí me sale, en este sector Wikipedia suele colocar las coordenadas. Fíjense, aquí está coordenada. Esta es la coordenada geográfica. Dice 37 minutos, 34 segundos, perdón, 37 grados, 34 minutos. Si no tiene segundos es porque es 00. Y acá 126,59. Latitud norte, longitud este. Entonces, esta se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Si ustedes recuerdan los valores de... Copio el valor, me voy acá a buscar, le digo pegar, le digo buscar. Si está bien el formato, lo reconoce. Si estuviera mal, me saldría aquí una X en vez del tiqueado positivo y me lleva a Corea. Este es la capital, Seúl, en realidad, que estoy buscando. Ahí está su río principal, que pasa por la ciudad, y toda la ciudad en sí. Esa sería la forma. Si nos vamos a la forma que está utilizándose, el formato ahorita el que copié de Wikipedia, es formato de grado, minuto y segundo, aunque nuestra coordenada no tiene segundo porque, repito, es 00. Fíjense, utiliza un grado, utiliza una comilla y utiliza, en el caso de segundo, dos, pero en realidad no son comillas. En el teclado, el grado vendría a ser el grado que tenemos abajo de escape, y la rayita que está utilizando en minuto no es comilla, sino es la diéresis, que es el que se encuentra ahí junto con el signo de interrogación, un poquito más o al lado de la tecla del 0. Ese signo vendría a ser. Y si yo le quiero aumentar segundos, 00 sería 00 y dos veces diéresis. Sería eso. No es comilla, porque fíjense, la comilla sería este signo. Es un poco diferente si yo le hago aquí el zoom. Sin embargo, la diéresis es igualmente acá, 00 y diéresis. Que quede claro entonces, no es comillas lo que se utiliza. Esto en el caso que ustedes metan manualmente sin hacer una copia de alguna página o de algún archivo que se tenga la coordenada. Es grado y es diéresis. Colocaré entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En la casilla de buscar se debe copiar, o
escribir la coordenada, ya sea en formato ms, es decir, grado, minuto y segundo, acuérdense en la calculadora geográfica, o decimal, o grado decimal, y luego simplemente buscar, como por ejemplo. Nada más. Eso sería la forma de buscar, es lo que avanzamos en la anterior clase. Yo voy a hacer un nuevo video para lo que viene, pero vayan practicando esto que ya habíamos hecho.